Rostros frente al espejo es un proyecto de la Fundación María José Jove en el que queremos visibilizar la enfermedad del trastorno bipolar a través de una serie de conversaciones que mantendremos con personas afectadas y miembros de su entorno. Mostraremos cómo han evolucionado sus vidas desde que la enfermedad apareció, qué herramientas han tenido a su alcance para hacerle frente y cómo es posible llevar una vida plena a pesar de las limitaciones que conlleva el padecimiento de un trastorno mental como este. Hoy, en Rostros frente al espejo, miramos de frente al trastorno bipolar y lo hacemos valiéndonos de los ojos de Julián, hermano de Gemma. Su voz nos ayudará a comprender esta enfermedad que abordamos ahora desde el punto de vista del entorno del paciente. Buenas tardes y bienvenido, Julián. Buenas tardes. Julián, ¿cuál crees que fue el desencadenante de la enfermedad de tu hermana, del trastorno bipolar que padece Gemma? Creo que hay varios componentes, ¿no? Por un lado, lógicamente, un elemento físico en su cerebro, por el cual necesita esa medicación específica, ¿no?, para el trastorno bipolar. Y por otro lado, yo creo que ha contribuido su aprendizaje conductual que tuvo en casa en los primeros años de su vida. Y esa excesiva hiperprotección que anuló ciertos mecanismos, como son la autoestima y la capacidad de creerse igual que los demás, ¿no? Esas dudas, esas preguntas, esas inseguridades creo que son el inicio de todo, ¿no? Yo, también reflexionando un poco sobre cómo esos primeros años, ¿no?, de Gemma y míos en Madrid. Nosotros somos de Madrid, somos de Móstoles, de un pueblecito, pueblecito, no es tan pueblecito, pero, no. Pero mis padres, tuvieron una infancia dura y acabaron teniendo un bar en Móstoles. Y entonces esas figuras de apego del inicio de nuestra vida, mis padres trabajaban mucho en el bar y fueron sustituidas o medio sustituidas por dos abuelitos. Nosotros siempre eran mis padrinos de bautizo, pero los hemos considerado siempre como nuestros abuelos que casi que no tuvimos o que no tuvimos relación con ellos. Sí. Y eran unos señores que eran de Baza, de Granada, muy simpáticos, sobre todo el abuelo, más que la abuela. La abuela era más retraída, más... Y yo creo que esas figuras, ¿no?, que nosotros tuvimos la figura de apego de mi padre y de mi madre, pero trabajando demasiado, fueron sustituidas por los abuelos. Y esos abuelos postizos, yo creo que sí que influyó bastante en el aprendizaje de Gemma y míos. Yo estaba más tiempo con el abuelo, que era un cachondo, se reía, típico andaluz, que era todo... Yo incluso me empecé a cecear porque el abuelo, en vez de decir sopa, decía zopa. Y Gemma pasó mucho tiempo con la abuela. Y yo creo que entre la abuela y también la figura de mi madre, esa excesiva protección, fue la primera. Yo creo que fui el segundo, Gemma me saca mi año y medio. Yo creo que todo eso contribuyó a tenerla demasiado como muy metida como en una burbujita, ¿no? Y eso, los primeros años y sobre todo en la adolescencia, hace que determinados resortes que tienen que saltar, como eso, para trabajar la autoestima, para trabajar la seguridad, pues a ella le empezasen a faltar. Y creo que esa parte yo creo que fue... parte del que la enfermedad pudiese manifestarse de una forma más aguda en ella. Uh-huh. ¿Tú crees que este problema de falta de autoestima, esta quizá profunda inseguridad de Gemma, la arrastró hasta la edad adulta? Yo creo que en algo sí, ¿no? Yo creo que en la adolescencia, ¿no?, cuando vas a terminar tus estudios, que dices, oye, yo ¿qué quiero ser mayor? Te pones... los adolescentes estamos todos como muy perdidos, ¿no? En esa época no sé qué quiero ser, a no ser que lo tengas muy claro. Yo quiero ser abogado, yo quiero ser... Pero en ese caso, esas inseguridades que le transmitieron a Gemma o que tenía Gemma muy dentro, pues ella con 18 años no sabía si quería estudiar Derecho, estudió Turismo, luego estudió Publicidad porque estudié yo Publicidad. Entonces... Sí que desde muy temprano ella sí que no tuvo esa seguridad en lo que hacía. No hagas esto por miedo, no vayas a determinados sitios porque te puede pasar algo. Entonces creó muchísimas inseguridades dentro.
Eso, y a la hora de enfrentarse a la vida laboral, pues le provocó todavía más inseguridades, ¿no? Julián, cuando la enfermedad ya surgió, se manifestó claramente, supongo que tuvisteis que hacer frente a algo desconocido para vosotros. ¿Cómo abordasteis el problema en casa? Bueno, la enfermedad se va manifestando o la persona va entrando en diferentes etapas, ¿no? Gemma, la primera, digamos, episodio depresivo importante fue en el año 97, en el primer trabajo que tuvo, que trabajó hicimos equipo creativo en una agencia de publicidad de Madrid, en una multinacional. Nos contrataron a los dos, yo como redactor y ella como directora de arte. Fue su primer contacto con esta profesión y se vio desbordada. Se vio desbordada por el ritmo de trabajo, porque yo creo que tampoco estaba preparada para ese puesto, ¿no? Era su primer trabajo. Sí. Y entonces ahí tuvo como un primer momento, ¿no? Ahí en ese momento lo abordaron mis padres, que fueron los que en ese momento sí se hicieron cargo de la situación, y yo al principio no entendía muy bien lo que pasaba, ¿no? Hostia, estás bloqueado por trabajo, pero claro, el trabajo fue un detonante más de lo que había debajo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, intenté yo entender el problema, porque yo ya veía signos en el pasado de cosas que a lo mejor no se lo tomaba con el grado con la tranquilidad o le daba demasiada importancia a ciertas cosas, pero ahí fue como un detonante, ¿no? Un estallido de hecho ahí fue su primera vez que estuvo en psicólogo, tuvo un primer bajón, ¿no? ¿Cómo te sentiste tú en esos momentos? Yo te digo, yo un poco perdido, porque, a ver, yo creo que Gemma siempre, yo digo, el yin y el yang, el vaso medio lleno, medio vacío, si ves de la vida de una forma optimista, pesimista, esto parecen como cosas que hablamos veces. Pero es verdad, hay mucha gente que la parte, si esta persona es optimista, esta persona es pesimista. Forma parte de la estructura de personalidad. Y Gemma, que curiosamente, porque lo que te hablaba antes de las figuras de apego, mi padre era un cachondo, era un bromista. El abuelo que digo que nos cuidó era un personaje. Yo bebí mucho de mi padre y del abuelo porque era la felicidad, el pasarlo bien, el tal. Mi madre, una persona más negativa, más retraída, más dubitativa. La abuela que te decía postiza también, una persona pues más de pueblo, más tal. Entonces Gemma fue como que ya ese aprendizaje de inicio fue en ese contexto de negatividad, no voy a hacer no sé qué, no vaya a ser inseguridades, yo no valgo para esto. Y todo eso, al final, provoca que cuando te tienes que enfrentar a algo, veas enseguida el problema. No veas la solución o veas cómo salir de él. Ves el problema y el problema te hunde y entras en unos bucles, pues como es lo que provoca, lo que es el trastorno bipolar en fase aguda, que la cabeza no para, que la cabeza, aunque tenga un brote eufórico o un brote depresivo, pero es un momento que la cabeza no te puede parar. También en estos años yo creo que contribuyó decisivamente el fallecimiento de mis padres. Mi madre fallece de un cáncer en el 2002 y mi padre de un cáncer en el 2008, ¿no? Tú eres el hermano pequeño. Sí, año y medio más pequeño. Y ahí yo creo que si ella ya venía con unos condicionantes, eso provoca un estallido, un movimiento sísmico brutal. Aunque mi padre fallece en el 2008 y Gemma se viene a vivir a Galicia en el 2007, mi padre todavía no estaba enfermo, y digamos el otro brote depresivo que tiene es en el 2011. Quiero decir, desde el 2008 que muere mi padre a 2011 hay una cierta estabilidad, pero luego vuelve a caer en el 2011, ¿no? Pero ella está en Galicia, ella opta por venirse aquí, opta por otra forma de vida, cambiar radicalmente, y eso tiene una fuerza interior ella que le permite hacer todo eso, ¿no? ¿Cómo viste tú este cambio de ubicación física de tu hermana, el que se viniera a vivir a Galicia? Bien, yo lo consideré como un paso adelante, es decir,
Estás en Madrid, no te llena. Nosotros somos de Madrid, pero sabíamos ambos que en un futuro íbamos a acabar en Galicia, porque mi madre era de Pontedeume, veníamos aquí de pequeños y era como nuestra vía de escape de ese Madrid agobiante. Era como Galicia es mucho más divertido que Madrid, teníamos en la cabeza. Y Gemma acabó en Madrid, o sea, acabó en Coruña por esa razón. Yo me voy a vivir a Coruña, yo al principio no lo entendí y luego me vine yo. Pero sí que sirvió como un poco para decir, está creciendo interiormente, se lanza a una aventura como es irte a otra ciudad, otros amigos, otras dinámicas, va construyendo otra vida, pero a los 4 años, 3 años, vuelve otra vez el lado oscuro, el lado yo no valgo para nada, yo no... Y ahí entra otra vez en el 2011, en ese momento bajo, que es cuando me vengo yo a vivir a La Coruña. La decisión de venir a Galicia, de venir a Coruña, para estar más cerca de lo que yo entiendo era tu familia, tu única familia ya, tras el fallecimiento de tus padres, ¿lo consideraste entonces una renuncia? Personal, me refiero. Sí, no. Yo llevaba muchísimos años trabajando en publicidad multinacional en Madrid, estaba ya un poco harto de esa dinámica y yo creo que lo de mi hermana lo adelantó. Yo me hubiese venido a Galicia yo me vine en el 2012, pero me hubiese venido poco más, hubiese aguantado en Madrid. Pero sí que el verla a ella tan frágil y tan vulnerable, sí que me hizo, oye, mira, me voy para allá y ya está. Y me busco la vida allí fuera. Pero sí que me hubiese venido, ¿eh? No sé si 2 años antes, 2 años después, pero sí que fue... Sí, fue un detonante para adelantarlo. Supongo que en este periplo de evolución de la enfermedad, que con subidas y bajadas constantes, fuiste consciente del cambio de conducta de tu hermana paulatinamente, ¿no? ¿Cómo fueron esos momentos? ¿Cómo fuiste consciente de que la conducta de tu hermana estaba sujeta a esos vaivenes que eran enfermizos? Sí, eso fue en verano del 2016, ¿no? Cuando me doy cuenta de que está en otra fase, que está adelgaza mucho, mucho nerviosismo, tiene en ese momento en junio un brote psicótico, ¿no? Por arriba, que ingresa, que tiene que ser ingresada, y luego en septiembre el intento autolítico que tuvo, que también tuvo que ser ingresada, ¿no? Ahí sí que, claro, se mueve todo, porque una cosa es una cierta actitud depresiva o tomar antidepresivos o tener a esto que es otro, o sea, que tampoco entendías muy bien cómo pasas de un mes de junio de una euforia a un mes de septiembre, 3 meses después, a estar abajo, ¿no? Para ti era incomprensible. ¿Y tú crees que tu hermana entendía lo que le estaba pasando? No, yo creo que, claro, ya no era... Tú no dices, tengo un trastorno bipolar, efectivamente, voy a medicarme. Tú notas que tú mismo te estabilizas por dentro, que no sabes muy bien afrontar lo que tienes delante y no sabes lo que te está pasando. De hecho, ahí, por la experiencia de ella en junio, no es una depresión, es un momento, un brote psicótico, una euforia desmedida, un no dormir, o sea, y yo creo que desde fuera, o sea, si no lo ves tú desde fuera, lo ves, pero no sabes explicarlo, desde dentro ya tiene que ser una ruptura con la realidad. Realmente. Sí, ¿cómo te diría? Un choque de trenes mental interno de una magnitud para llegar a estallar por arriba y por abajo muy heavy. Y hasta que la medicación no se ajusta, primero, hasta que no se da se ve lo que tiene realmente, se ajusta la medicación, porque claro, los trastornos bipolares hay muchísimo tipo de medicación y se va probando y se va corrigiendo y se va hasta que tienes una cierta estabilidad, ¿no? Ahí sí que yo dije, hostia, esto se me va de las manos, o sea, no lo entiendo, no lo... o sea, fue unos días, sobre todo esos meses, complicados de entender, ¿no? Complicados, porque además tienes un sentimiento de culpa.
Porque dices, hostia, pero... Uy, he dicho un taco. No importa. Bueno. Es clarificador. En ese momento te sientes que no eres capaz de resolver el problema, ¿no? Yo soy muy, muy resolutivo, intento... Y ahí es como, o sea, no puedo hacer nada. O sea, tiene que verlo su cabeza y pasamos ahora mismo en una fase aguda por una medicación. Vamos a que la medicación estabilice y que luego pues, seamos capaces de entender de dónde viene y cómo entender todo esto, ¿no? Y eso me ha provocado, yo creo que cuando ves esas fases tan agudas, te provoca una intranquilidad o una preocupación latente de por vida. O sea, yo, cuando mi hermana me coge el teléfono, sé al segundo uno cómo está, cómo respira, cómo... O sea, estás siempre alerta y eso no se va. O por lo menos a mí no se me ha ido desde hace 8 años, ¿no? Además de ese sentimiento de impotencia y de estar en alerta de manera constante, que me parece pues una forma de relacionarse con el otro, con tu hermana en este caso, pues casi violenta, ¿no? Porque te genera una profunda intranquilidad, que supongo que también la vive ella por su lado. Tú te sentiste profundamente impotente, entiendo. Sí, decía, el sentimiento de impotencia. Además, una cosa curiosa, porque Gemma, quien la conoce sabe que es una persona eso, tranquila, serena, sencilla, estable. Y esa montaña rusa que significaron esos meses, una actitud derrotista, de falta de amor propio, de falta de autoestima, dices, hostia, tengo esa impotencia, tengo que tener yo mecanismos para ayudar a la persona más. Y no los tienes, no los tienes. No entiendo que la gente, en un intento autolítico, te preguntas eso, siempre qué has hecho tú mal, para que alguien llegue a tomar una decisión así, ¿no? Y eso sí que con Gemma siempre me ha rondado y sigo teniendo un sentimiento de impotencia hacia su enfermedad, al no poder corregirla, no poder a veces entender por qué cayó en esos mundos oscuros. Sí. Supongo que en estos momentos temiste por ella, por su integridad física, y crees que ella lo hizo en un afán de liberarse del sufrimiento y también, en cierta medida, por liberaros a vosotros, a ti en concreto, de los momentos que estabais pasando. Sí, yo creo que ahí en ese momento la mente de la persona debe pasar por multitud, infinidad de decisiones. Sí, que dices, voy a liberar, primero va a liberarse ella de ese sufrimiento. Segundo, soy una carga. La gente que tiene un trastorno bipolar habla de esa carga que significa para la familia o para... ella estuvo en el Chuac y luego estuvo en Oza en ese momento, ¿no? Y yo, la sensación que yo tenía era como si le hubiese dado la cabeza la vuelta completamente. Yo cuando la primera vez que la veo, después de eso, y la veo en planta y luego la veo en Oza, su mirada era otra. No era mi hermana. O sea, yo no percibía que fuese mi hermana. Era como otra persona, ¿no? Y claro, yo temí mucho por ella en ese momento. De hecho, mucho. A día de hoy, ¿cómo crees que la enfermedad la ha afectado? Me acabas de trasladar justo ahora que en los primeros momentos entiendo que después de un brote psicótico o de un intento autolítico, la paciente, la persona que pasa por ese proceso está profundamente medicada. Pero ahora ya, cuando está ya un proceso de estabilización claro, ¿cómo la percibes tú respecto a la Gemma de juventud de aquellos años mozos en los que vivíais en Madrid y que veníais a Pontedeume en verano? A ver, la medicación la ha ralentizado un poco, ¿no? O sea, y a lo mejor está en momentos determinados más cansada.
también tenemos una edad, que ya... También. Ya tenemos 50 y no somos los jóvenes que corríamos por cabañas por allí. Pero sí, la ha ralentizado un poco. Pero bueno, ya tiene una vida normal, tiene un trabajo normal en diseño. También yo creo que el trabajo... Creo que a Gemma se exigió ella mucho, siempre, porque consideró que no valía. Entonces era como que yo tengo que demostrar todo el rato lo que valgo, porque sé que no valgo. Entonces tengo que demostrar que valgo. Y las 3 patas que tenemos todos de trabajo, familia y amigos, ella la pata de familia la tiene resuelta, digamos, por la familia que tenemos aquí, los amigos igual, pero la pata del trabajo siempre ha sido como... Cuando ha tenido algún problema ha sido motivado o por la pata del trabajo, por no encontrarse en el sitio, por no... Yo muchas veces le decía, joder, pero es que a lo mejor ya estás en un puesto que es que no es que no valgas tú, es que no has aprendido lo que tienes que aprender para estar ahí. Entonces se trata de aprender eso y estar en ese puesto, ¿no? Pero bueno, ahora yo creo que tiene los ajustes en la medicación que le hicieron hace ya años, han hecho que sea una persona normal, que las pautas que va corrigiendo y tal en su medicación permite que tenga una estabilidad del día a día normal. O sea, de hecho, hay mucha gente que no sabe que Gemma ha tenido que tiene un trastorno bipolar ni que ha tenido ningún tipo de o sea, la ve como una... O sea, no llevas escrito soy bipolar en la cara. No. Claro. Además, lo de bipolar habría que hablar mucho de a qué se le pone el apellido de bipolar, qué significa, qué no, porque yo creo a ver, voy a decir una burrada, pero venga, yo creo que adelante. bipolar somos todos. Bueno. Bipolar quiero decir, hombre, bipolar en el sentido de que todos tenemos múltiples personalidades. Hombre, un grado agudo de bipolaridad que tiene que estar medicado, sí, pero quiero decir, había una prima mía que trabajó muchos años en el mítico psiquiátrico de Leganés. En Madrid había un psiquiatra que era en Leganés, y decía siempre, si es que hay mucho más locos fuera que dentro. O sea, y no eso lo es pongo igual. en duda, ¿eh? Es decir, bipolar, bueno, pues oye, necesitas una medicación por una serie de desajustes físicos y luego por una serie de aprendizajes en los que no se te han dado las herramientas, ¿qué tal? Pero con medicación eres una persona normal. No normal. Yo creo que lo que me estás trasladando es esa connotación negativa que casi muchísimas veces se asocia a la enfermedad mental y a ciertas enfermedades mentales más graves, ¿no? Es el no conocer, pensar que porque tengas un trastorno bipolar, un trastorno esquizoafectivo de tipo bipolar o una esquizofrenia, que puedes estar perfectamente estabilizado y llevar una vida normal, pues que vas a tener un comportamiento fuera de la norma, ¿no? Bueno, saliéndonos de este derrotero y volviendo un poco a la conversación, me gustaría saber también, me lo habéis ido trasladando ya durante la conversación, pero ¿hubo algo que impulsó dentro de estas subidas y bajadas, que te viniste a Coruña, que estuviste siempre muy pendiente de tu hermana, que estuviste y estás? ¿Qué te empujó a permanecer a su lado, Julián? Pues bueno, es mi única, lo que decías tú antes, es mi única familia. ¿No? Bueno, ahora estoy casado, tengo un niño, Julián Junior, pero es mi única familia. Es que es normal, o sea, tienes que con mi hermana siempre hemos tenido un vínculo muy grande porque nos llevábamos muy poquito tiempo, fuimos al mismo colegio en Madrid desde primero de GB hasta COU, hicimos la comunión juntos, que parecía una boda en vez de una comunión. O sea, siempre hemos estado juntos, siempre nos hemos apoyado. Yo te digo, yo estudié publicidad y luego ella estudió publicidad. Trabajamos juntos en Madrid. Es como tengo que estar cerca, ahora mismo yo digo, tengo que estar cerca de ti, pero tú tienes que tener la suficiente autonomía para vivir tu vida. Yo no voy a poder vivir tu vida, la tienes que vivir tú. Si pudieras, ¿lo harías o es necesario soltar amarras? Si pudiera... ¿Seguir vinculando de esta forma tan estrecha a tu hermana? Yo creo que yo creo que hemos estado cerca,
A lo mejor a veces demasiado cerca, ha tirado demasiado de mí en ciertas cosas y no ha... Digamos que a lo mejor en mí ha encontrado otra vez a la figura que perdió con mi padre y con mi madre, ¿no? Es decir, bueno, me agarro a mi hermano y me da la estabilidad que perdí al quitar las otras dos patas de la familia. Pero la estabilidad tienes que tener tú por ti misma. Yo puedo ser una ayuda, pero no puedo ser parte del que te dicta cómo tiene que ser tu vida. Y en eso yo creo que bueno, tampoco... No creo ahora que sea tan así. O sea, nos llamamos todos los días, estamos uno pendiente del otro, pero no... yo creo que ella sobre todo desde que me fui a vivir a Ferrol, ella hace su vida, yo hago la mía y estamos en permanente estrecho contacto, pero no tomo yo las decisiones de su vida. Tampoco las tomé antes, pero creo que también porque desde 2000, desde que pasó esto en el 2016 hasta ahora, ha tenido bastante estabilidad. O sea, la medicación desde el 2016 le ha dado una estabilidad con pequeños ajustes bastante grande. Su vida se ha normalizado, digamos. Sí, o sea, tiene un trabajo normal, vive con su gato de una forma normal, tiene amigos en Coruña y ella tiene, sí, normal. O sea, hace una vida totalmente como la que podemos hacer cualquiera. ¿Cómo la ves tú hoy, a Gemma? Pues hoy precisamente se está comprando haciendo una prueba para una prueba para comprarse un colchón Inmerso en la sociedad capitalista. Y va a Santiago a que le hagan una prueba de cómo duerme, una cosa muy rara. Pero sí, no sé, yo la veo normal, yo la veo que ese fuerte. Otra cosa que me sorprende de mi hermana, nunca se ha reído demasiado. Yo a lo mejor me he reído de más, pero mi hermana nunca se ha reído demasiado, se ha tomado todo muy en serio. Y yo siempre digo, esa frase esa que dicen que no te tomes la vida muy en serio porque al final no vas a salir vivo de ella, ¿no? Pues ese rollo de te lo tienes que tomar en serio, pero no tan en serio. Y ella siempre ha sido como muy responsable, muy... Yo creo también por ese aprendizaje de esto no lo hagas, esto no sé qué, y entonces lo que hago lo tengo que hacer genial, tengo un exceso de responsabilidad en todo, entonces eso, pero bueno, ahora ella, yo creo que eso, vida normal, trabajo normal y madrina, porque es madrina de Julián Junior, normal. Bueno, madrina, no normal, super madrina. Sí. En este proceso, Julián, supongo que habéis perdido determinadas cosas, personas que habrán desaparecido de vuestra vida o que habéis alejado de vosotros, pero supongo que también habréis ganado algo. Pues, bueno, perdido, yo creo que se ha perdido, Gemma, a disfrutar algunas cosas, ¿no? Yo creo que cuando tienes esa travesía del desierto de años entre la depresión, el falta de autoestima, tal, yo creo que le ha quitado de disfrutar de ciertas cosas más. ¿Eh? Y bueno, yo creo que esos bucles también, o sea, yo creo que un trastorno, un proceso depresivo, un trastorno bipolar, te quita muchísima energía. O sea, creo que pierdes mucha energía. Sí. Y quizás esa energía que a veces es negativa, si hubiese tenido un poco más de energía positiva por no tener la enfermedad, pues seguramente le hubiese permitido disfrutar más de ciertas cosas. Pero bueno, disfruta a su manera. Tampoco yo disfruto a mi manera, ella disfruta a su manera, pero yo creo que es feliz. Nada más ni nada menos. ¿Y crees que tu hermana se considera una enferma? Porque yo creo que tú no consideras a tu hermana una enferma. No, yo la considero es una persona que yo la veo, no veo una persona enferma. Veo una persona que toma una medicación para una estabilidad, en este caso mental, como si alguien toma una pastilla para el colesterol, salvando las distancias, pero es una medicación
y luego su personalidad es la que es y hace las cosas respecto a su personalidad. Es decir, tampoco creo que mi hermana sin el trastorno bipolar iba a ser una persona muy diferente. O sea, no es que el trastorno bipolar le haya como una capa tapado todos sus... Ella, su personalidad es esa y el trastorno bipolar le ha trastocado un poquito su vida. Pero ella para nada es una enferma que ve más cosas negativas que positivas a veces en cosas, ¿no? O que se piensan más las cosas por si esa negatividad... Sí, pero bueno, como mucha gente que ves por ahí que ve el vaso medio vacío antes que medio lleno. Pero por lo demás, creo que hay que más que hay dos formas de vivir o sobrevivir, ¿no? Sí, vivir. Te veo muy optimista. No, vivir sin hacer... ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo una... a pesar de la edad, sí, que es poca. 50 ya no son tan pocos. Pero tengo una cosa que nosotros somos unos... Yo siempre le digo a mi hermano, nosotros somos unos privilegiados, ¿no? O sea, tú fíjate el escenario donde vienen mis padres, ¿no? Mi padre de una guerra civil donde perdemos pierde a su padre, ¿sí? Que se llamaba Julián, por eso... A mí me puso Julián, porque no pudo conocer a su padre. De cuidar cabras en el monte y aprender a leer y escribir por su cuenta. Un pueblo de Ávila que obliga a toda la población a irse a Madrid para buscar oportunidades. En el caso de mi madre, de una aldea remota aquí digo de Pontedeume, pero es una aldea de al lado, que se tiene que ir a servir a Madrid. Es decir, una vida muy jodida. Nosotros somos unos privilegiados. Al final te crías en una mini burbuja de que te dan todo hecho, ¿qué tal? Y entonces muchas veces yo se lo he dicho a Gemma, es que no tendríamos que emborracharnos todos los días, porque lo que tenemos delante siempre ha sido guay. Entonces, por eso mi sentimiento a veces es de frustración, de decir, aprovecha lo que tienes delante porque yo que paras en un semáforo y ves al tío que vende los pañuelos en el semáforo, que a lo mejor ha venido en patera y tiene una sonrisa que te cagas. Y ese tío... O sea, no quiero decir que el trastorno bipolar, ojo, que las enfermedades mentales sean hay que estar felices, porque hay un condicionamiento físico, pero el rollo de aprendizaje muchas veces es, pues tengo esto, pa'lante. La actitud es importante. Es vital en cualquier enfermedad, o sea, es vital en un cáncer. Sí. Bueno, sí, a ver, pero cuando a mi padre y a mi madre le diagnosticaron el cáncer y la actitud es importantísima. Y en una enfermedad mental, claro, estás hablando de la mente que tiene esa enfermedad es la que tiene que sobreponerse y encarar esa enfermedad de otra manera. Pero yo creo que es fundamental el ver la vida como... Bueno, a lo mejor soy un poco optimista además en algunas cosas y... Bienvenido sea el optimismo. No, y el que tiene una esquizofrenia súper grave dirá, tú no tienes ni puta idea de lo que estás diciendo, pero creo que en el caso del trastorno bipolar, que está muy medicado, ¿no? Y yo creo que una persona con trastorno bipolar medicada bien puede hacer una vida totalmente normal, hay que disfrutar más, disfrutar de tu enfermedad, disfrutar de lo que te ofrece tu enfermedad controlada. Perfecto. Y Julián, cuando miras a tu hermana a los ojos, ¿qué ves? Pues, bueno, un poco lo que he visto siempre. Una persona, muy perseverante, muy sensible, ¿no? Sí. Mi hermana es muy sensible, con muchísima capacidad de aprender. O sea, yo siempre he sido un poco vagoneta. Mi hermana siempre ha sido muy constante, un corazón enorme. O sea, yo conozco poca gente que tenga un corazón más grande. ¿Le encantan los gatos? Me encantan mucho los gatos. ¿Es generosa? Sí. Tiene
una parte de niña que mantiene y sobre todo es una persona muy grande. Con esta cálida invocación de la figura de tu hermana Julián, nos despedimos. Gracias por tu tiempo de conversación de todo corazón y gracias a vosotros por escucharnos. Hasta pronto. Os emplazamos al siguiente podcast. Los podéis descubrir en nuestra página web fundacionmariajosejove.org.